Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli. Estoy encargado a nombre de Radio y Televisión Martí y también de martinoticias.com, así como de La Voz de América, de llevarles este análisis sobre la crisis que vive actualmente Venezuela. Vamos a hablar de dos temas fundamentales en el día de hoy. El primero, si Venezuela es un narcoestado como mucha gente lo señala, y también del revocatorio. El presidente Maduro no lo quiere, pero la oposición ha logrado superar metas para llegar a ese paso que pudiera acabar este mismo año, si lo aprueba el oficialismo, con el gobierno de Nicolás Maduro. Me acompañan en este panel en el día de hoy Susana Tadei, quien es una activista, también miembro de la representante de Equality Florida aquí en Miami, es de la comunidad LGBT. También está Antonio Rivero, general. ¿Se le puede decir es general o sigue siendo general? Sigue siendo general. Sigue siendo general venezolano. Con él vamos a tener una conversación bien interesante porque él apoyó en algún momento al gobierno de Hugo Chávez Frías, nos va a contar por qué salió. Fui militar durante el gobierno de Hugo Chávez. Y después fue perseguido y después tuvo que ir a la clandestinidad y después salir a pedir asilo a los Estados Unidos. Lo persiguió el gobierno tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Está con nosotros también acompañándonos en el día de hoy el periodista Ricardo Guanipa, reconocido periodista venezolano, al igual que otro director de El Venezolano, José Hernández, amigo de la casa, y desde Nueva York, desde los estudios de La Voz de América en Nueva York, está otra periodista, Maybor Petit, a quien vamos a tener de inmediato, y vamos a comenzar con ella, Maybor, porque precisamente tú eres una periodista que está investigando de cerca el tema de los llamados narcosobrinos, los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, que pretendían llevar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Y bueno, hay información fresca del día de hoy. Maybor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, y al equipo que te acompaña. Ciertamente, hoy el caso de los narcosobrinos tiene una nueva elemento, y es que justamente a través de las agencias del gobierno de los Estados Unidos se captó a uno de los socios que sostuvo reuniones con Frankie Francisco Flores de Freitas en Honduras el año pasado. En el documento de acusación de la Fiscalía se señala que el día 5 de noviembre y 6, este señor, cuyo nombre es Roberto Soto García, sostuvo un encuentro con uno de los sobrinos de Cilia Flores para cuadrar todo lo que sería el envío de los 800 kilos de cocaína de alta pureza a los Estados Unidos. Este caso está vinculado además con otro grupo que al parecer funciona y que tiene mucha cercanía con el gobierno de Honduras. En este momento estamos buscando mayor información. Se calcula que hoy en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York podamos conocer no solamente la nueva persona que está involucrada en el caso y que de hecho forma parte del mismo expediente donde se encuentran los sobrinos de Cilia Flores, sino que también tenemos la posibilidad de conseguir más información sobre esas 6 personas que están vinculadas a este señor, que ya está detallado en la acusación de la Fiscalía con lujo de detalles, porque fue grabado durante las conversaciones que sostuvo con Frankie Francisco Flores de Freitas el año pasado. Existen 6 personas anexas al caso que no aparecen en la acusación que hoy en día ya tenemos en las manos y que fue introducida a la Corte Federal por la Fiscalía y por el mismo fiscal que maneja el caso de los narcosobrinos, que es Pret Barará. Él introdujo este documento el día martes y se prevé que hoy en la tarde se haga la presentación inicial, porque recuerda que este tipo de casos requiere de 48 horas para que las personas acusadas sean presentadas ante el juez. Bueno, vamos a hablar de eso. Indicar que va a ser el mismo juez que lleva el caso Ajá, de los narcosobrinos el que va a tener el caso de este nuevo elemento. Bueno, te quiero preguntar más adelante, pero vamos a hacer una presentación de lo que son los narcosobrinos o llamados narcosobrinos. Todavía no están sentenciados, pero están siendo investigados. Ellos fueron arrestados el pasado 10 de noviembre, pretendiendo en una isla del Caribe, no recuerdo, Maybor, me corrige si no es así, creo que era en República Dominicana, para traficar. En Haití, precisamente, en un hotel, iban a introducir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Por eso se hace esta conexión. Y ellos aparentemente se van a declarar culpables el 1 de agosto. Y quiero saber las implicaciones de lo que pudiera representar esta declaración. Se implicaría a Diosdado Cabello, a sus tíos, a sus familiares, que están todos conectados. Pero bueno, vamos a presentarles a ustedes que nos están mirando actualmente quiénes son estos llamados ahora narcosobrinos.
Ya no quedan dudas de que los jóvenes Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas son sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Hay una posibilidad de que pueda influenciar. Su tía tiene mucha influencia en Venezuela. De hecho, es la esposa del presidente, así que entendemos las implicaciones políticas. Sin embargo, debemos defender al señor Campos Flores de la mejor manera. Eso vincula muy directamente a Cilia Flores y a Nicolás Maduro con ese hecho delictivo. Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana serán defendidos por abogados públicos, ya que la costosa firma de juristas estadounidenses Square Patton Box decidió dejar de prestar los servicios de asesoría legal a uno de los encausados, alegando que su cliente Efraín Antonio Campos Flores no podía informar sobre el origen de los fondos para pagar su defensa. Un aparato criminal que ha permitido que Venezuela sea un puerto seguro para el narcotráfico. Efraín Campos, de 29 años, y Francisco Flores, de 30 años de edad, fueron detenidos el 10 de noviembre en Puerto Príncipe, la capital de Haití, a donde habían llegado transportando en un avión un cargamento de 800 kilos de cocaína, según la acusación presentada por Estados Unidos. En Washington hay una reverberancia muy grande de lo que está pasando sobre el tema de la droga y todo apunta también a Diosdado Cabello. Hay estos señalamientos, le pregunto al general Antonio Rivero, ¿realmente se puede decir, y quiero que cada uno de los panelistas me responda, quizás no va a ser en este bloque, sino en el próximo, la pregunta, ¿se puede considerar usted con su experiencia que Venezuela es un narcoestado? Mira, yo no puedo señalar eso como un narcoestado, porque de acuerdo al concepto jurídico de Estado, involucra a la población, involucra el territorio y ciertamente el gobierno, que es el tercer elemento, pues es el único que está involucrado. Hay unas ramas muy importantes del país que están definidas claramente en este narcotráfico, pero sin embargo no puedo hablar de narcoestado. Un régimen que sí está totalmente viciado en este delito y parte precisamente a la presidencia de la República a través de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quien es y a quien ha sido señalada como la cabeza prácticamente de esta ramificación. Susana, ¿qué opinas sobre el tema? Estoy de acuerdo con el señor Antonio, definitivamente el gobierno es el que está involucrado en esto. Ahora, para mí hay dos puntos importantes acá. Primero, que Venezuela ha estado siempre involucrada en el tráfico de drogas. Esto no es algo nuevo. En los años 70 las costas de nosotros eran la base de entrada para el resto de Sudamérica. Así que este es un problema que viene de muy atrás. Segundo, lo importante aquí va a ser si los narcosobrinos tienen un efecto dominó sobre Diosdado Cabello y el resto de la cúpula militar que está involucrada en esto o no. Ahí la verdad que yo tengo mis dudas de que puedan hacer mucho daño o no con ellos. Bueno, pero dentro de unos minutos la periodista Maybor Petit desde Nueva York nos va a dilucidar este tema porque ella está siguiendo de cerca y tiene mucho conocimiento. Pero vamos a hacer una pausa, seguimos con más de este tema especial de radio y televisión Martí y también de martinoticias.com y vamos a responder con nuestros invitados Ricardo Guanipa y José Hernández, también qué piensan ellos sobre si Venezuela es un narcoestado. No se aparten, volvemos en breve con más. Seguimos con más de Venezuela en Crisis y vamos ahora de inmediato a preguntarle a José Hernández, periodista, director de El Venezolano, precisamente si usted cree que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. No, la verdad es que yo estoy de acuerdo con el general Rivero en el sentido de que podemos hablar de un narcogobierno, que además tiene unas vinculaciones muy fuertes con organizaciones de corte militar como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o las antiguas FARC que ahora están en un proceso de paz y con quienes se vinculan procesos de narcotráfico y ese gobierno junto con esa guerrilla y algunos militares corruptos pudieran componer lo que pudiera ser un narcogobierno. El Estado venezolano implica buena parte de la población también y no es el Estado venezolano. Hay además el Estado que la gente de la oposición quiere que cambie y que se puede cambiar a través de un referéndum revocatorio y no podemos hablar de un narcoestado como tal. De ahí a lo otro que tú estás planteando, el supuesto demanda del Wall Street Journal de Diosdado Cabello en relación con esta situación, tendría que demandar también a periódicos como el ABC de Madrid, como el New York Times, que también publicó el tema, el Washington Post, que también publicó el tema, y la mitad de los medios de comunicación del mundo, todos han dicho que él es un tipo que está implicado en esta situación. Bueno, porque señalan a Diosdado Cabello, el diputado venezolano, el segundo hombre más fuerte del gobierno en Venezuela, de ser el líder de un conocido cártel de los soles. Lo llaman así porque son los soles de los generales. Está aparentemente, supuestamente, según dicen informaciones, vinculados muchos militares al mismo. ¿Qué dice Ricardo Guanipa?
Mira, yo creo que Venezuela es un narcoestado. Tenemos el ejemplo de Panamá con el Manuel Antonio Noriega, cuando se declaró a Panamá y al gobierno del general Antonio Noriega un narcoestado. Esto no involucra evidentemente ni a la ciudadanía ni al estamento opositor en ese momento. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos, lo saben los gobiernos de afuera y sobre todo la Corte Federal, el juez que está llevando este caso. Por supuesto, y fíjate, estamos en presencia de un narcoestado. Esta semana ratificaron una acusación contra mí, nada más en un tribunal en Caracas, y contra 8 periodistas, entre ellos Patricia Poleo, Javier Ignacio Mallorca, Miguel Enrique Otero, Alberto Federico Rabel, por difamación. Pero ¿quién me acusa? Nada más y nada menos que un general narcotraficante solicitado por una corte federal de Miami, que es el general Hugo Carvajal Barrio, que es fugitivo de la justicia norteamericana y que se presta ahora el Departamento de Justicia de Venezuela para perseguir a los periodistas. ¿Y por qué me está acusando de difamación? Bueno, porque yo difundí la información de que había un tribunal que lo solicita por narcotráfico. Y este es un hombre que es diputado de la República, este es un hombre que tiene privilegios como parlamentario en Venezuela, tiene inmunidad parlamentaria y es un narcotraficante. Y sí, en Venezuela estamos en presencia de un narcoestado. Fíjate que yo manejo información que los abogados de los narcosobrinos, ellos se han retirado del caso porque la Fiscalía ha sido esta es una fuente del Departamento de Justicia, que me aseguró que ellos han sido muy cautelosos en entregarle evidencia a la defensa de los narcosobrinos, porque hay demasiada información y porque evidentemente envuelve a la familia, tanto Flores como el propio Nicolás Maduro, y envuelve a PDVSA. Entonces, cuando tú tienes un Estado que el narcotráfico es política de Estado, estamos en presencia de un narcoestado. Esa es la opinión de Ricardo Guanipa. Volvemos a Nueva York, a los estudios de La Voz de América con Maybor Petit. Maybor, ¿por qué implican y qué pruebas hay en la Corte de los Estados Unidos de que Diosdado Cabello está o es el líder del Cártel de los Soles? Hasta el momento, el documento que acusa a Diosdado Cabello de ser el líder del Cartel de los Soles está sellado, está en la Corte de Brooklyn y hasta el momento no ha sido levantado. Nos habían informado que la semana pasada iba a ser levantado ese sello y que los periodistas podríamos tener acceso al documento de culpabilidad que había sometido el fiscal Pres Barará, pero hasta el momento eso no ocurre. Informes de la Fiscalía nos señalan que ciertamente la investigación se hizo y que ocurrió en los últimos 4 años y ese documento está allí desde el año pasado. Estamos esperando, pero hasta el momento públicamente no existe ningún documento oficial que señale como a Diosdado Cabello como jefe del Cartel de los Soles. Lo que sí se vincula es una declaración que hizo aparentemente el grupo que llevó a prisión a los sobrinos de Cilia Flores cuando ellos estaban en el hotel en Haití. Uno de ellos al parecer se puso muy nervioso y dentro de los nombres que sugirió ante la gente estaba el de Diosdado Cabello. Eso forma parte de lo que son las pruebas selladas de la Fiscalía en el caso de los narcosobrinos, pero hasta el momento esos sellos están fijados. Lo otro ya sería especulación. Bueno, quiero decirles a los que nos están viendo en estos momentos que en Venezuela ningún oficialista, ningún funcionario del gobierno de Nicolás Maduro ha abierto su boca para defenderse, ni Cilia Flores, ni Nicolás Maduro, ni nadie a su alrededor. Únicamente lo ha hecho Diosdado Cabello. Y quiero que a continuación escuchen en una entrevista que le hizo un periodista también afecto al oficialismo y le hace mención al tema. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Luego de que será arrestado, hicieron declaraciones de que esta cocaína, básicamente la gente detrás de esto era Diosdado Cabello. Para Félix Jiménez, este golpe al narcotráfico develará mucha información de los presuntos nexos
pero en todo este tiempo Diosdado Cabello no ha salido vinculado con el llamado Cartel del Sol y ahorita sí sale vinculado. Es una farsa y tiene como fin atacar la revolución bolivariana, atacan al Parlamento, atacan a la revolución, atacan en lo personal a mí, atacan todo el 4 de febrero, atacan la historia reciente de Venezuela de reivindicación de un pueblo. Bueno, insisto, es la única reacción oficial que ha habido a lo largo de estos últimos 7 meses de un funcionario del gobierno defendiéndose. Diosdado Cabello dice que no es narcotraficante, que es una farsa y que es un plan del gobierno. Vamos a cambiar de tema a otro que ha ocupado a los venezolanos en los últimos días, el referendo revocatorio. Ya cumplieron una meta de recoger 190.000, un poco más de firmas y revalidarlas para que el Consejo Nacional active la segunda fase de este pretendido referendo revocatorio que si se realiza este año pudiera terminar con el mandato de Nicolás Maduro y del oficialismo actual como lo conocemos. Por eso el gobierno no quiere hacerlo este año, sino lo quiere posponer para principios del próximo año, donde renunciaría Nicolás Maduro y le daría paso a otro oficialista, su vicepresidente, para que continúe hasta el 2019. Es decir, prolongar esta situación hasta el 2019 cuando haya elecciones y haya un cambio a partir del 2020, si es que lo va a haber. Vamos a hablar de esto y qué le parece, por supuesto, a mis invitados en el día de hoy. Te pregunto nuevamente, José, ¿qué piensas tú del referendo revocatorio? Yo pienso que es la mejor solución que tiene el país en este momento y que es un llamado directo al pueblo venezolano a que decida su destino y a que ratifique la orden que dio el 6 de diciembre pasado de la necesidad del cambio de gobierno. El 6 de diciembre pasado los venezolanos fueron a votar de manera masiva, más de 17 millones de personas participaron en las elecciones y votaron 6-4 por un cambio de gobierno. El gobierno no hizo caso de esa orden del pueblo venezolano y ha ido afianzándose en una revolución que ha demostrado durante 17 años que no sirve para nada, todo lo contrario, sirve para hacer más pobre a todos los venezolanos. Esa orden se puede ratificar solamente por vía de un referéndum revocatorio. Esa orden se va a ratificar por esa vía de ese referéndum revocatorio cuando los venezolanos vuelvan a votar de manera masiva en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en contra de lo que representa lo que ellos llaman la revolución y en contra de esta tragedia que los venezolanos nos ha tocado vivir por estos 18 años y que solo representa hambre, miseria y destrucción. Bueno, y le pregunto a Ricardo Guanipa si está de acuerdo, si esta salida electoral es la salida para el pueblo y la crisis que vive Venezuela. Absolutamente, como dijo, totalmente de acuerdo con José, ¿no? Esta es la vía constitucional, democrática e inmediata para superar esta crisis política, moral, económica, esta crisis que se vive en Venezuela, la falta de alimentación, esta crisis humanitaria, por generalizar lo que se vive en Venezuela. Pero hay quienes están en desacuerdo con ustedes. Le pregunto a Susana Talley, ir a elecciones cuando hay dudas de otros procesos que se nos han robado, ¿es la salida para Venezuela? Ojalá fuera la salida, pero yo lo veo muy difícil, porque primero tenemos un gobierno dictatorial que no se va a dejar quitar el poder. Segundo, si en efecto Diosdado Cabello es el jefe de un grupo de narcotraficantes, va a actuar es como cartel, no va a actuar como político y puede hasta asesinar a personas para frenar el proceso. Y tercero, la Corte Suprema de Justicia es toda chavista. En teoría veo que es la salida correcta. En la práctica, y ojalá me equivoque, no creo que nos va a dar la salida. Le pregunto al general Rivero porque usted hizo una denuncia, usted está siendo perseguido y le recuerdo porque usted denunció que había 100.000 cubanos del G2 cubano, o por lo menos partícipe del G2 cubano, la mano de Raúl Castro en Venezuela, 20.000 controlando incluso todas las instituciones militares y que controlan también el proceso electoral, algo así. ¿Usted cree en una salida electoral, señor Rivero? Mira, no puedo creer en una salida electoral bajo el régimen actual y que sería la consecución definitiva de la caída del régimen. Por supuesto, bajo las condiciones delictivas en las cuales ellos se encuentran, muy difícil para que pueda ceder el poder de esa manera. Lo que ocurrió con la Asamblea Nacional es un paso que realmente ellos han sabido moldear, manejar y tratar con bastante tino a través del Tribunal Supremo y seguirán en esa fuerza. Hoy en día, como ayer se comentaba, anoche me pasaban militares activos, que se corría el rumor de que Diosdado Cabello fuera el ministro de la Defensa, o que se nombrara ministro de la Defensa, te dejo esta en el tapete, y sería una de las acciones que con fuerza actuarían ellos para ir en contra de que se cumpla el proceso
de revocatorio, que es un instrumento legal, pero yo también antecedo a ese instrumento legal la legitimidad de Maduro en cuanto a su nacionalidad. No está comprobado totalmente de su nacionalidad totalmente y absolutamente venezolana para poder gerenciar un revocatorio que sea legítimo. Que avance el revocatorio, pero también aquí debe avanzar con mucho más fuerza algunas cosas que sean mucho más expeditas para resolver la crisis humanitaria, que es un problema de vida de los venezolanos. ¿Cuánto más tienen que esperar los presos? ¿Cuánto más tienen que esperar desde el punto de vista de la delincuencia, de la escasez de alimentos, de la escasez de insumos alimenticios que afecta la vida de los venezolanos presente y a futuro? Bueno, 78,3% en una encuesta realizada por Megaanálisis no quieren al presidente que continúe para poder solventar esta crisis que están viviendo. El presidente Obama también habló, lo vamos a presentar en la próxima parte de este especial de Venezuela en crisis, y también conoceremos la opinión desde Nueva York de la periodista Maybor Petit. Quiero decirles que estamos nosotros llevándoles este programa, estamos a través de martinoticias.com las 24 horas y recordarles que este programa se transmite a través de Mira TV en el canal 18 en el sur de la Florida. Volvemos en breve, no se aparten. Bueno, seguimos hablando del tema del revocatorio. Lo que creen la mayoría piensa que la salida electoral es la única vía para salir de la crisis actual que vive el pueblo venezolano. Sin embargo, hay quienes opinan que no, que hay que salir a la calle, que va a haber una implosión próximamente y que esto pudiera terminar en un escenario impredecible. Le pregunto desde Nueva York, en los estudios de La Voz de América, a Maybor Petit. Maybor, ¿tú crees en una salida electoral o crees que una implosión va a obligar al gobierno y a los militares a tomar acción y cambiar el status quo actual en ese país? Todo indica que el gobierno de Nicolás Maduro va a hacer todo lo posible para que no se produzca un referéndum revocatorio, que sería la ventana ideal para resolver la crisis, pero lamentablemente pareciera que no es así, así es que es muy probable que se produzca una implosión social y que las presiones tanto internas como externas logren que de una u otra manera se produzca una salida a la grave crisis que vive Venezuela. Bueno, el presidente de los Estados Unidos está muy pendiente de esta crisis. En esta semana señaló y dio un mensaje directamente al presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, se refiere al referéndum revocatorio y también hace mención a los presos políticos. Estamos haciendo un llamado al gobierno y a la oposición a entrar en un diálogo significativo y para que se respete el Estado de Derecho y el derecho a la asamblea, el derecho a la reunión. Los políticos, prisioneros políticos deben ser liberados y eso incluye esfuerzos para adelantar este revocatorio. Bueno, el referéndum revocatorio, esto es lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, debe respetarse porque es la voluntad del pueblo que así lo está pidiendo. Definitivamente, Susana, cuando estábamos en el negro, estábamos en el corte, que no estábamos al aire, ustedes comenzaron una discusión de que tú crees, que no crees. ¿Realmente una implosión puede ser beneficiosa para generar un cambio en el país? Yo diría que sería una salida más viable en el sentido de que lograríamos enfrentarnos al gobierno, pero vuelvo y repito, lo veo también difícil porque estamos muy divididos. Somos una sociedad que estamos divididos entre malandros, entre narcogobierno, entre los escuálidos. No tenemos la unidad de país que hace falta para de verdad enfrentarnos a esta gente. Mira, eso es cierto. Falta conducción de ese liderazgo para que pueda generarse una situación de esa naturaleza. Es decir, que lo que usted me está diciendo es que los líderes opositores no están haciendo bien su trabajo. No, no es que no estén haciendo. Ellos lo están conduciendo bajo la vía que está plausiblemente inscrita constitucionalmente. Lamentablemente, ese espacio está de espaldas a la crisis, a la vida de las personas que están sufriendo la calamidad. Porque ciertamente, aunque el revocatorio es una vía sólida y plausible para poder llegar democráticamente a un cambio de poder, pues por supuesto no está la crisis humanitaria resolviéndose desde ese punto de vista. Es decir, los líderes, para que vayan a la calle, para que haya una acción propiamente de fuerza que conduzca a un cambio inmediato, más expedito y que realmente genere una acción desde el punto de vista político viable, pues no hay conducción de ella. Hay la preocupación estrictamente sobre el revocatorio. Y es plausible, como dije anteriormente, pero no debe esperar más tiempo del pueblo. Bueno, le pregunto a José Hernández, porque también el presidente Nicolás Maduro decía en estos días que no, que el referéndum va el año que viene y punto. Fueron declaraciones textuales del mandatario venezolano. ¿Qué se espera entonces? Y lo que han dicho los tiempos y lo que dicen los expertos cada vez más es que el referéndum revocatorio tiene que ir
en la primera semana de enero máximo, que es lo que está ocurriendo. Y tenemos hasta el 17 de enero para cumplir con el año. Porque dice no puede ir, porque tiene 30 días de elecciones, entonces... No, sí puede ir perfectamente. Pasa el 10 de enero y el 10 de enero ya no pueden emplear el 17, el primero es el 17 de enero. Segundo, según las fechas debería ser o el 8 de diciembre o el 11 o el 18 pero el 10 de enero se cumplen los 4 años. Al cumplirse los 4 años ya no puede ser... 17 de enero y si se puede hacer 18 ya están diciendo que las computadoras hay que reprogramarlas, que no va a funcionar el sistema. No va es decir, hay una trampa montada. O sea, tiene que ser este año antes del 4 de diciembre para que dé el tiempo suficiente. No, tiene que ser antes del 17 de enero. 17 de enero. Eso es un mes y medio más. No puede. Bueno, le pregunto a Ricardo Guanipa, te tienen por esta discusión. Ricardo, ¿tú qué piensas? Esta discusión se hace en enero, dice, hay una trampa, como dicen algunos, o como leemos en la prensa, en los grandes diarios internacionales, que el gobierno tiene preparada una trampa para mantenerse, para perpetuarse en el poder. Mira, Hugo Chávez, cuando se activó el referendo revocatorio en el año 2004, no quería revocatorio. Fuimos a reparo, inventó todas las cosas Hugo Chávez, porque Hugo Chávez no quería el referendo revocatorio. La presión internacional fue determinante. Este año yo creo que en Venezuela va a haber referendo revocatorio. Estamos en la primera fase aplicada de la Carta Democrática. Eso no lo va a resistir Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está en el tapete internacional y la única está visto como narcoestado, un país donde hay presos políticos, una crisis humanitaria y tiene que activar obligatoriamente por presión interna y externa el revocatorio este año. Bueno, te pregunto, Maybor, en los estudios de La Voz de América en Nueva York, Maybor, definitivamente, ¿cómo tú visualizas el panorama venezolano en los próximos meses, finalizando este año, que queda medio año, o quizás el comienzo del año entrante? Yo creo que el panorama venezolano va a estar caracterizado exclusivamente por la conflictividad social y por la negación por parte del gobierno de Nicolás Maduro de cualquier posibilidad de diálogo real, de negociación o resolución de conflictos, porque precisamente la posibilidad que existe de que en Venezuela haya una salida pacífica y democrática como la que quisiéramos todos los venezolanos, en este momento está negada por el mismo gobierno. General, le pregunto, Antonio Rivero, ¿qué influencia está teniendo actualmente Raúl Castro en las decisiones de Venezuela? Totalmente. Aquí yo he tenido informaciones muy directas de las vías que entran a Venezuela por la parte cubana y la parte militar, donde a través de Rodrigo Valdés, que sigue siendo el que maneja la instancia cubana en Venezuela, de sostener a como dé lugar pues, el régimen y postergar este revocatorio, llevarlo poco a poco, incluso esto ceder espacios en este momento del revocatorio en cuanto a tiempo, lo están llevando de tal manera que a partir de septiembre, octubre, irremediablemente se realice el revocatorio este año. Eso bajo una estrategia totalmente cubana. Los cambios políticos igualmente que van a hacer en este momento desde el punto de vista del gabinete y de los cambios militares. Ese nombramiento de ministro actualmente con Diosdado Cabello puede ser una de las puntas de lanza de lo que vendrá a ser a posteriores el revocatorio. Más radicalización, rápido. Más radicalización. Bueno, les agradezco de verdad a todos mis invitados, a todos los panelistas por haberme ayudado a descubrir estos dos temas importantes. Antonio Rivero, general, a Susana Tadei y también a Ricardo Guanipa y José Hernández, además agradecido con Maybor Petit, periodista en los estudios de Nueva York, por ayudarnos pues a darle contenido a este análisis. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Antes de finalizar, leemos algunos comentarios en las redes sociales a través de martinoticias.com y comenzamos de inmediato leyendo a Alexis Elizalde Suárez. Arriba Venezuela, hagan valerse los valores de la democracia ante los dictadores, pueblo en las calles. Gracias, Alexis. También leemos de inmediato el siguiente comentario de Carlos Guerra. Arriba Venezuela, me imagino que Maduro desconocerá los resultados, tomen las calles si eso ocurre. Y bueno, para finalizar, quiero revisar algunos de otros de los comentarios que ustedes nos hacen. A todos los responderemos a través de martinoticias.com. Termino con Mélida Morejón. Para sacar a Maduro tienen que sacar a los Castro primero, son los que están mandando ahí y responsables de la desgracia que está viviendo el pueblo venezolano. Hasta pronto, gracias.